Bueno, en principio agradecerles a todos haber estado, que en este momento la idea era poder hablarles sobre el tema de inversiones y qué mejor que poder convocar a un especialista. Siempre cuando hablamos de inversiones lo hacemos desde el punto de vista de los seguros de vida y retiro, con un portfolio específico de la actividad, pero en este caso vamos a hablar un poco de inversiones en general. Nosotros hace 3 años hicimos un acuerdo con Balance Capital. Balance Capital, vamos a contar un poquito Evaristo qué es, pero es un agente de bolsa, uno de los más importantes en Argentina. Evaristo es un ejecutivo de cuenta que nos atiende a nosotros como broker, aparte de que es amigo personal de hace más de 20 años, un gran profesional, una gran persona, y confío muchísimo en él, como también mis finanzas personales y la de mi mujer. Y bueno, la idea justamente de poder trabajar el tema de inversiones es poder ayudarlos a ustedes, también a que puedan conocer más del mundo de inversiones, si tienen ganas de meterse en lo personal en el mundo de inversiones, también por supuesto va a estar para atenderlos Evaristo, pero la idea más que nada es también que conozcan Balance y cómo trabaja Balance y cómo trabaja Evaristo, porque ¿qué ocurre? Muchas veces nuestros clientes o prospectos nos piden inversiones de corto plazo. ¿Qué es corto plazo? Ya, quiero algo para un año y medio, ¿qué puedo hacer? Y sabemos que nuestros productos son todos productos de mediano y largo, nada menos a 5 años como mínimo. Entonces, evidentemente, perdemos un cliente. Entonces, la idea sería que, si bien acá no vamos a estar ganando comisiones, pero sí captando un cliente, tenemos la posibilidad de poder llevar un cliente a hacer una inversión, ¿sí? Y que es fidelizarlo a ese cliente y que después, bueno, poder ofrecerle algo de quizás de mediano y largo plazo, más allá del seguro de vida o también de un producto patrimonial. Así que bueno, le doy el paso del micrófono a Evaristo para que se presente él, presente Balance y que por supuesto nos pueda contar lo que él tiene para hoy preparado. Ok, bueno, lo primero que te voy a pedir, Ale, es si yo puedo ya compartir pantalla en teoría, ¿no? ¿Cómo no? Ya te voy lo estoy chequeando, lo puse, pero por las dudas. Lo que sí, como te estoy poniendo como anfitrión, fíjate si ingresa alguno más dentro de un ratito en la No, sala. pero sabes, si querés, seguimos como anfitrión. Si a mí me deja compartir pantalla es suficiente. Bueno, fíjate si Está compartiendo. ya deberías, ¿eh? Ok, yo voy a compartir pantalla. Ahora apenas termine de presentarme. Bueno, ante todo, muchísimas gracias en lo personal también, Ale, por la confianza de siempre. Nos conocemos hace muchos años y la verdad es que hemos recorrido un camino profesional bastante largo y que nos ha encontrado de vuelta hace un tiempo, y la verdad es que el crecimiento en lo personal y profesional de Alejandro realmente me motiva como para poder darle soporte, en este caso en el mercado financiero, ya que es un área que se complementa muy bien para no solamente el trabajo que puedan tener para fidelizar cada vez más a un cliente, sino también en una cuestión de poder responder en el momento una pregunta que, sin ser especialista, la idea de esta charla es tratar de que a ustedes un poco les queden algunos conceptos, o por lo menos la cáscara de todo lo que es el mercado de capitales, el mercado, como se llama, el mercado financiero, o como le dicen los periodistas, los mercados. A veces todos esos términos parecen bastante sin un nombre y sin un apellido, pero vamos a tratar de poder en estas 50 minutos, una hora, poder hacer una presentación bastante concreta y simple, y que obviamente luego tengamos un espacio de preguntas y respuestas que ya mismo, si ustedes después quieren, pueden hacerlas escribiendo en el chat para que luego las podamos leer y tratar de responder de la forma que ustedes pretenden. Así que la idea es hacer una presentación, como les decía, y tratar de ser lo más pedagógico posible, sobre todo para gente que se mueve también en el mercado financiero, que por supuesto los seguros tienen mucho de financiero en la trastienda de la estructura de una compañía de seguros, y también para
un asegurado que lo que busca es justamente reparar patrimonio o buscar, digamos, un sustento en el caso de los seguros de vida con retiro. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Estamos todavía en pantalla en negro, Eva. Ok. Pero estás compartiendo, pero todavía compartís algo, no se ve lo que estás compartiendo. Ahí estamos. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve. Fíjate que ponerle pantalla completa, así. Ok. Ahí estamos, excelente, todo tuyo. Bueno. La charla se basa básicamente en el mercado de capitales, como les contaba, y la idea es empezar a repasar algunas cuestiones, por lo menos saber quién es quién dentro del mercado. El principal jugador y el contralor del mercado de capitales en Argentina es la Comisión Nacional de Valores, la CNV, que sería básicamente lo que sería la Superintendencia de Seguros de la Nación para el área de seguros. Es un organismo, por supuesto, creado y que está debajo del ala del Ministerio de Economía. En este caso, el presidente actual de la Comisión Nacional de Valores en este nuevo gobierno es Adrián Cosentino. Antes había sido Marcos Ayerra y dependen, obviamente, de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Básicamente, lo que tiene como misión la Comisión Nacional de Valores es proteger a los inversores, promover el desarrollo de este mercado y obviamente regular a todos los jugadores que lo integran dentro de este mercado, ya sea el de capitales o los demás que se complementan. Actualmente lo que se llama la bolsa, o como se conoció siempre la bolsa, que antes era el mercado de valores de Buenos Aires, el MERVAL, ahora se llama, desde la administración anterior de gobierno, que se llama Bolsas y Mercados Argentinos, se conoce como BIMA, ya que es una evolución tecnológica la que tuvo el mercado de valores en Buenos Aires, y el principal controlante de BIMA, el principal accionista, es Caja de Valores. Que Caja de Valores, ahora les voy a contar quién es el principal accionista y es de donde básicamente tiene la incidencia total sobre BIMA. Luego hay sectores complementarios como el Instituto Argentino de Mercado de Capitales y también el TECVAL, que es tecnología de valores, que son instituciones que promueven toda la parte educativa, la parte de promoción y sobre todo el soporte tecnológico, ya que todos estos mercados, cuando arrancan a operar, están en línea juntamente con los operadores, como puede ser una sociedad de bolsa, y también desde hace un tiempo, gracias a Dios, con el avance de la tecnología para que un inversor con una cuenta comitente abierta pueda operar exactamente en línea y hasta desde su aplicación en su teléfono móvil. Caja de Valores, lo que decíamos anteriormente, es el único agente depositario de todos los valores negociables y es el que también custodia esos valores. O sea, cuando uno compra un bono, una acción,
queda depositado en caja de valores le informa al inversor la tenencia, le da un doble control para que el inversor sepa de que su operador, más allá de que le haya dicho que compró un determinado activo, también caja de valores le informa y le avisa que se hizo la operación en los términos que presenta, que se supone que son los convenidos entre el inversor y el operador, pero también es el que va a custodiar que ese activo quede en la cartera de lo que se llama la famosa cuenta comitente. La cuenta comitente, que muchos piensan que puede ser una cuenta símil bancaria, no lo es una cuenta de valores, una cuenta de custodia, que lo que hace es justamente posibilitar que el envío de dinero que hace uno desde una cuenta bancaria vía CBU a la sociedad de bolsa con la que opera, justamente luego de la compra o de la venta del activo en cuestión, pueda justamente tener esa materialización primero en la cuenta comitente y que luego el cliente, si desea tener el disponible, se lo pase a su cuenta bancaria. Esto funciona exactamente de la misma manera, tanto como para las personas físicas como para las personas jurídicas, de la misma manera. El principal accionista de Caja de Valores es Vima, es el principal, tiene el 99,96%. Bolsas y Mercados es la denominación de Vima. También Caja de Valores es parte del grupo Valo, que también tiene el Banco de Valores, y la Casa Central, como pasa en estos casos, está también en Cava y tienen representaciones vía sucursales en Córdoba, Mendoza y Rosario. Generalmente, ustedes habrán conocido que muchas ciudades tenían antes bolsas de comercio que operaban, no en línea, pero que hacían registraciones de operaciones que luego se ejecutaban en el mercado de valores, las famosas bolsas provinciales. Muchas de ellas dejaron de actuar y ahí siguen como sociedades de bolsa con su permiso para poder operar en nombre de sus comitentes. Perdón que estoy admitiendo gente que va apareciendo. Ale, ¿vamos bien con el sonido? Sí, justo me decían si podías levantar un poquito más la voz o acercarte a la compu, que algunos se escuchaban un poco bajo. Entonces, no, para que voy a subir el micrófono. Buenísimo. Perfecto. Escucho perfecto. Ahí estamos, gracias. Okay. Avanzamos entonces. Ok, perfecto. Bueno, lo que hablábamos, ¿qué se puede operar en la bolsa? Se pueden operar bonos soberanos. Los bonos soberanos se le dicen a los bonos de los gobiernos nacionales. Los bonos subsoberanos son los bonos provinciales, como está puesto acá. Luego puede llegar a haber hasta bonos municipales, que actualmente hay muy pocos en cotización. Y después están los bonos corporativos. Los bonos corporativos son conocidos como obligaciones negociables, UONs. Es tres denominaciones que actualmente tienen los bonos. Luego se pueden operar las empresas, acciones de empresas que estén listadas. Hay tres indicadores, tres índices, el Merval 25 y el Merval Argentina. A raíz de un acuerdo hace más de 2 años, perdón, con Standard & Poor's, el famoso S&P, Pima. Ahora la denominación de los mercados de acciones tienen primero la sigla S&P Merval, S&P Merval 25 y S&P Merval Argentina. Es una reciprocidad de colaboración que han tenido entre ambas bolsas. Luego se pueden operar cheques de pagos diferidos, pagarés bursátiles, opciones, cauciones, facturas de crédito electrónica, CDRs y decomisos financieros. Eso es básicamente lo que se opera hoy en volúmenes importantes
en la bolsa. La pregunta es que siempre les pasa, sobre todo a las empresas, es, ¿yo me puedo financiar a través de la bolsa? O sea, la bolsa, ¿cómo hace para poder brindarme competitivamente algo que no lo puedo tener con el banco o que el banco ya no me da una línea porque la tengo agotada? Bueno, una empresa, una pyme, puede emitir un bono, un fideicomiso, también lo hacen las empresas grandes, por supuesto, pero también pueden descontar cheques u operar facturas de crédito electrónicas. Si es una empresa grande, por supuesto, puede abrir su capital a la bolsa mediante la emisión de acciones. Acá en estos casos, básicamente a las pymes, que es el principal demandante de financiamiento en el mercado, se les presenta esas posibilidades de que si son pymes que están muy bien administradas, si van de la mano con algún garante, alguna empresa que pueda presentarlas en el mercado y decirle a los inversores que estén dispuestos a confiar en tomar una deuda de esta pyme, la pyme se puede financiar a través de las obligaciones negociables PYME, que es un instrumento bastante nuevo, donde la pyme adquiere la misma relevancia que una empresa grande como las que conocemos, tipo Telecom, Arcor, Cresud, IRSA, donde para esas empresas es mucho más fácil que los inversores vayan a tomar su deuda. Para una pyme que no es conocida es mucho más complejo, por eso a partir del año 2017 empezó a poder facilitarse las obligaciones negociables PYME, que le dieron un soporte para las pymes bien administradas que puedan jugar en primera, en el sentido de que puedan tener acceso al mercado de capitales y no tener que estar siempre dependiendo de las líneas crediticias de sus bancos. Bueno, el mercado minorista, como se lo conoce, el mercado que se opera, supongo capaz que alguno de ustedes ya tiene experiencia en operar, si tiene alguna cuenta comitente abierta en una sociedad de bolsa o en un banco. Es lo que se ve en la pantalla del sistema, generalmente se ven siempre fotos o los diarios publican algunos artículos siempre con una foto de lo que sería básicamente el mercado operando, de una persona agarrándose la cabeza o señalando el monitor. Bueno, en este caso el mercado en Argentina es de 11 a 17 horas. Se opera de forma inmediata. Cuando el mercado las operaciones se hacen entre las 11 y las 16 horas, y entre las 16 y las 17 horas, además, se pueden operar en 24 horas o en 48 horas. O sea que las liquidaciones de esas operaciones no se ejecutan en el mismo momento, sino se realizan con un día o 2 días hábiles de posterioridad a la operación. Los títulos que cotizan en Argentina, la mayoría tienen ticker, que es la denominación, la abreviatura que tienen, pero algunos no pueden no tenerlo y se busca por el nombre, digamos, entero del bono emitido, generalmente, o viceversa. Hay bonos que operan afuera y acá no se pueden custodiar porque no tienen el ticker generado para que puedan trasladar, por decirlo, o transferir la tenencia de ese bono comprado en otro país. Generalmente las operaciones para hacerlas por el mercado minorista sin ningún problema, actualmente este importe ha subido un poco, pero generalmente se pone siempre como un tope de 1 millón de pesos. Ya operando más de eso se puede operar de acuerdo a la llegada que tengan con los operadores, con la mesa de operaciones, a ver si justo coincide que hay algún precio más atractivo que el que marca la pantalla del mercado. Y obviamente se opera tanto en pesos o en dólares. Acá hay una diferencia que capaz que se las quiero mencionar, porque sobre todo con este auge hace más de 1 año en particular, 2 años, que empezó fuerte el tema de poder comprar dólares en la bolsa. Es una operación que se hizo siempre, pero bueno, como todo va teniendo modas y mucha más información
para que todos puedan acceder máxime en este momento donde hay un cepo cambiario, donde la mayoría de las personas, si quieren comprar dólares, entre comillas, oficiales o solidarios, como se le dice, pueden acceder por diferentes motivos. Bueno, una posibilidad es comprar dólares en la bolsa, que no es exactamente la operación de compra o venta de moneda extranjera, sino es que es arbitrar un bono, que es arbitrar quiere decir comprar un bono y venderlo en el mismo momento, para que la resultante me dé justamente lo que yo busco. En este caso, terminar con un determinado importe en dólares partiendo desde pesos, pero también se hace viceversa. Partiendo desde dólares yo puedo obtener más pesos de acuerdo a las brechas cambiarias que haya, pero hay una tercera opción que no es tan conocida porque es un poco más sofisticada, que requiere tener una cuenta de inversión o bancaria en el exterior, que es hacer lo que se llama vulgarmente el contado con liquidación, que es operar en dólar o en pesos, pero que la resultante sea lo que técnicamente es el dólar cable o dólar divisa o contado con liquidación. Esos dólares lo pueden liquidar en una cuenta en el exterior y también se pueden liquidar acá en Argentina a la espera de que cuando ustedes quieran puedan transferirlos a esa cuenta en el exterior. Al revés, se hace exactamente lo mismo. Una persona que tiene una cuenta en el exterior tiene sus dólares, que para el mercado local, el mercado argentino, son dólares cable, y necesita pesos. Ahora, en la actualidad, capaz que habrán leído que debido al impuesto a la riqueza, muchas personas de un patrimonio, por supuesto, importante, están trayendo estos dólares cable para venderlos y liquidarlos en pesos y que esos pesos los utilicen para el pago del tributo que va a vencer, si no recuerdo mal, a fin de marzo. Eso hace que si ustedes son de seguir las cotizaciones del dólar y sobre todo el dólar financiero, que es el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, hayan visto que el dólar ha caído bastante de precio justamente porque no hay una demanda de comprar dólares, sino hay una oferta de vender dólares, un poco por eso, otro poco por la cosecha que están liquidando y que están liquidando más dólares de los que se suponía el sector del campo está haciendo. Y después hay una tercera opción en esta resultante, que es la intervención del Banco Central vendiendo estos bonos que se utilizan para hacer estas operaciones, que el Banco Central tiene en stock, producto de la reconversión de la deuda que se hizo el año pasado. Entonces al Banco Central discrecionalmente está vendiendo grandes cantidades para contener y que no se dispare tanto el tipo de cambio financiero. Esto es un poco un comentario a lo que viene a ser las operaciones que se pueden hacer tanto en pesos como en dólares o en dólar cable. Siempre ustedes que escuchen contado con liquidación, siempre son para operaciones que se van a terminar de hacer en el exterior o que vienen desde el exterior. Todo lo que es dólar MEP es todas las operaciones que van a terminar en una cuenta bancaria en Argentina o que los dólares vienen desde una cuenta bancaria en Argentina. Básicamente, los que cotizan en estas tres monedas son la mayoría de los bonos soberanos, que es los bonos del gobierno argentino, los que emitió, por ejemplo, los que fueron producto de la renegociación que hizo el ministro de Economía y que tanto tiempo tardó en hacerse, y los bonos corporativos, que son los que emiten las empresas, muchos de ellos también tienen cotizaciones en las tres monedas, en pesos, en dólar MEP y en dólar cable. Bueno, ¿qué es una ALIC? No sabrán qué es porque es un término muy nuevo. La ALIC es la sigla que reemplaza a lo que antes era la sociedad de bolsa. Entonces, la ALIC se denomina como agente de liquidación y compensación. Las ALIC o sociedad de bolsa, como se utilizaba el término anterior, actúan en las cotizaciones, en las colocaciones primarias y después en toda la negociación secundaria que se hace a través de los sistemas autorizados por la CNB. Esto que decíamos anteriormente, lo que sería el mercado. Cuando uno escucha el mercado,
siempre es el mercado secundario, pero el mercado secundario no es despectivo ni tampoco es algo que no dé seguridad. El mercado secundario es el mercado que se ve día a día y que todos los días se opera. Entonces, yo puedo comprar cuando una empresa sale a poner parte de su capital en la bolsa, compro en la colocación primaria, pero a los 48 horas yo ya puedo, esa acción que compré en la colocación primaria, ya la puedo vender en el mercado secundario y alguien me la va a comprar. Y así empieza la dinámica del mercado. Ahí es pura especulación, es oferta y demanda, es ver si compré a un precio conveniente y si lo vendo al precio que buscaba o más. O comprar a un determinado precio y que la resultante de la inversión no haya sido buena, la empresa, en el caso de una acción, empieza a caer de precio, o en el caso de un bono de deuda, por diferentes motivos, se cotiza a un precio por debajo de lo comprado, entonces tengo que vender porque me urge hacerme de liquidez, entonces hay alguien que me va a estar esperando comprar ese mismo bono o la misma acción a un precio determinado, básicamente de acuerdo a la información que tiene y que quiere anticiparse. Eso es una cuestión puramente especulativa, pero se compone de esta forma el mercado secundario. Acá para completar, como dice la pantalla, las ALIC reciben las instrucciones de sus clientes, tienen diferentes formas para materializarla, desde una llamada telefónica grabada, en el caso de personas que en el formato que teníamos hasta antes de la pandemia podían tener en su escritorio para grabar esa llamada, o un simple mail desde una casilla registrada podían poner a mandar la orden, o en definitiva, como pasa ahora también que les contaba, un mismo inversor, si ya está canchero y experimentado, lo puede operar él mismo de su plataforma como si fuera, entre comillas, una especie de home banking o de su misma aplicación. Entonces, la única forma que se puede operar en la bolsa, en los mercados secundarios, es a través siempre de una ALIC, agente de liquidación y compensación, o como bien se llamaba antes, sociedad de bolsa. Las cuentas comitentes, que es la cuenta que le decía que se tiene que abrir para operar, básicamente es una cuenta muy simple, de acuerdo al monto que uno quiere operar, le piden la documentación de rigor como para justificar el origen del dinero y cómo está registrado ante la AFIP esa persona, pero luego es muy dinámica y no requiere, digamos, de mucho papeleo más que ese, y por supuesto la mayoría de las sociedades de bolsa acostumbran a no cobrar ningún tipo de mantenimiento para tener una cuenta comitente, aún si no operasen, solamente se cobran las operaciones puntuales, tanto de compra o de venta. Bueno, acá es entrar ya un poquito, salir de lo normativo, de lo legal, para entrar un poquito más en lo dinámico. Un poco, ¿qué son los conceptos importantes para ser un inversor? O sea, tengo algo de dinero, ¿qué es lo que tendría que yo hacer, o por lo menos ponerme a ver en mi hoja, en mi borrador? Primero, diversificar, como todos sabemos, poner mi capital en más de una inversión. Tener en cuenta en Argentina los conceptos tan básicos, pero acá determinantes, que es la inflación, qué tipo de interés busco, un rendimiento, si yo invierto en pesos, mi driver o mi guía va a ser mínimamente la inflación, y en algún caso va a ser la devaluación del peso, que históricamente se produce, y luego una cuenta simple justamente para ver el interés de eso sobre lo que tengo para invertir y el retorno que me daría en el caso de ser un interés garantizado, o si voy a riesgo en cuanto al interés. Hay distintas inversiones, algunas tienen un interés garantizado y otras no. Los conceptos básicos de lo que es ahorro e inversión, generalmente los que somos un poco más grandes de edad teníamos confundido este concepto, que ahorrar era lo mismo que invertir. Básicamente siempre el tema del dólar está en el medio.
pero a veces la historia, muchas veces en muchos años, ha demostrado que ahorrando invierto, porque justamente por la suba del tipo de cambio tengo una ganancia en pesos o para comprar determinados bienes o servicios que no lo hubiese ganado si hubiese invertido ese dinero en la moneda local. El ahorro per cápita, esto es un dato básicamente estadístico, sin tomar en cuenta Estados Unidos, previo a los meses de pandemia, cuando inició el proceso de COVID, el ahorro mundial en dólares en Argentina es muy alto, históricamente lo fue, e históricamente un inversor mínimamente sofisticado en Argentina realiza por lo menos un promedio de un 50% en moneda dura. Algunos lo realizan en el mercado local y otros lo realizan en los mercados internacionales. Lo que quiero dejar claro es que todas las operaciones, afortunadamente con la globalización que existe, se pueden realizar abriendo una cuenta comitente en Argentina o también se puede abrir desde acá una cuenta comitente en el exterior. Básicamente, la mayoría de las sociedades de bolsa operan con operadores de Estados Unidos que tienen estructura para poder atender y operar para el público, sobre todo el latino. Es una plaza muy importante para Estados Unidos, todos los países de la región de las Américas, porque encuentran en Estados Unidos mucha flexibilidad tanto para comprar bonos, para comprar acciones, para fondos de inversiones o para activos que justamente en Estados Unidos tienen, digamos, un valor mucho más importante, como pueden ser los bonos del Tesoro americano, que en épocas de mucha volatilidad generalmente muchos inversores se refugian no para ganar, sino para no perder capital. Bueno, de acuerdo a los plazos de inversión, un inversor podemos verlo justamente como conservador, como moderado o agresivo. Justamente el conservador es aquel inversor que en un simple test ya da muestras de que tiene miedo de perder casi desde un peso o un dólar en adelante, ya lo pone tenso. Es una persona que generalmente necesita el asesoramiento y el acompañamiento de su operador, y que obviamente lo que necesita casi es tener mucha rapidez para poder salir con la inversión que realiza y no estar atado de variables que se le complejicen justamente hacerse de su capital. Por supuesto que en esto tiene que ver mucho la experiencia y la historia de vida de cada uno y de parte de su familia. Venimos de muchos años donde, sobre todo en el mercado local, pasaron muchos eventos importantes, no solamente desde el corralito, sino también otros eventos que, sin llegar a ser parecido, hicieron licuar mucha parte de ese capital, o con pérdidas que en tiempos es imposible de compensar. Luego tenemos a lo que se llamaría un inversor moderado, que generalmente ya ha hecho algunas inversiones e incluso ha perdido y ha ganado, pero sobre todo ha visto lo que es el sabor de la ganancia y también la bronca de la pérdida. Generalmente es una persona que acostumbra a conversar con amigos, básicamente en alguna reunión social son de pasarse o de preguntar datos, pero ya tiene una mínima experiencia. Y el agresivo es no solamente aquel que ya, no por tiempo ni por experiencia, sino ya por personalidad, está queriendo hacer inversiones muy agresivas, donde no solamente va en búsqueda de ganancias importantes, sino que también lo seduce el riesgo y la adrenalina que le puede causar saber que un día puede estar ganando mucho, pero al otro día o en el mismo día, incluso con alguna noticia de acuerdo a la inversión que tenga hecha, pueda perder bastante.
Generalmente, si tendríamos que hablar de edades, podríamos empezar a decir que agresivo generalmente son personas que podemos llamar jóvenes, no solamente por la edad, sino también por una cuestión impulsiva y más racional, a pesar de que tanto los millennials o personas menores de 30 años empiezan a tener, por suerte, una familiarización mucho mejor que todos los que superamos los 40 o los 50 años, tranquilamente por mayor acceso a información que antes no había tanto. El caso más concreto es el de la gente que ahora está obsesionada o queriendo invertir o por lo menos interiorizarse con los bitcoins o las criptomonedas. Ese es el hecho más puntual donde no tienen real dimensión de lo que les toca soportar cuando entran en ese tipo de inversiones. Generalmente las inversiones deben pensarse en línea con el plazo y la tolerancia, en definitiva. Bueno, un poco balance, como está dentro del sector de sociedades de bolsa o ALIX, básicamente operatorias bancarizadas a través de las cuentas comitentes o de las cuentas de fondos de inversión, que son las dos tipos de cuentas que puede abrir una persona con una sociedad de bolsa, y sobre todo el circuito, muy ágil, viendo que el banco envía desde su cuenta el cliente los fondos a la cuenta comitente, a través de la cuenta comitente compra los activos y queda en la custodia de la caja de valores, como hoy les comentaba al principio. Los instrumentos de inversión que existen, por supuesto, desde las propiedades como activos físicos y desde los activos financieros. Las acciones están dentro del grupo que se denominan renta variable, justamente no tienen nada asegurado, todo varía. Los bonos están dentro del sector de renta fija, es acá donde yo tengo un retorno ya garantizado, ya está normado que voy a cobrar un determinado porcentaje. Los derivados, que es otro tipo de inversiones, que más adelante se las voy a mencionar, y la otra inversión muy conocida, porque se puede acceder muy fácilmente y con importes muy chicos, los fondos comunes de inversión. Con los fondos comunes de inversión, básicamente, para el que no lo sepa, es si yo tengo que ponerme de acuerdo con mi operador o mismo yo tomar la decisión de qué comprar, qué acciones, qué bonos, qué letras, qué títulos yo para poder tenerlos sueltos en mi cartera de inversiones puedo llegar a tener un retorno esperado. Por supuesto que es muy difícil de hacerlo, le cuesta muchísimo a las personas como yo, que también estamos todo el día mirando las pantallas y que es nuestra profesión. Así que para un cliente mucho más complejo y aparte tampoco tiene el tiempo ni tampoco lo quiere tener para esto, más allá de estar cada vez más al tanto. Para eso dice, bueno, ¿qué hago? Le confío mi capital a un grupo de personas que se llaman portfolio managers o gerentes de portafolio, donde estas personas, su único trabajo durante todo el día es administrar un fondo de inversión. El fondo de inversión puede tener desde 10, 20, 30, 40 activos que tienen cada uno su representación en la torta en determinado porcentaje, y esos fondos de inversión se agrupan de acuerdo al nivel de riesgo que se le puede dar a un inversor. Hay fondos de inversiones, exactamente como hablábamos en la pantalla anterior, conservadores, moderados o agresivos. Esa posibilidad al inversor le da de poder entrar cuando quiere y de poder salir cuando quiere. La única diferencia es que todos los días ese fondo que tiene 20, 30, 40, 50 activos marca un valor, el valor que se llama cuota parte, que generalmente es un número que tiene muchísimos decimales, si alguna vez lo vieron. Entonces, esa cuota parte, día tras día, es lo que a mí me va a representar la ganancia sobre el capital invertido. Generalmente tienen una comisión bastante baja que se prorratea en el precio de la cuota parte por la cantidad de días que yo estuve. Ejemplo, si un fondo de inversión
me cobra el 1% anual. Si yo voy a estar exactamente 6 meses, voy a pagar de comisión 0,50 por todo ese periodo. Entonces, cuando yo veo la comisión al final del día, la cuota parte al final del día, ya la voy a ver neta de esa comisión, de ese valor que a mí me cobra el fondo de inversión, lo prorratean por día y voy a ver ese número tan largo de decimales para saber que yo, por la cantidad de cuotas partes que tengo, lo multiplico y es lo que yo voy a obtener neto cuando quiera rescatarlo. Estos fondos comunes de inversión son muy conocidos porque al ser abiertos no tengo que esperar ningún tiempo de espera para poder salir. Puedo entrar todos los días y salir todos los días de esos fondos de inversión. Por supuesto, están regulados por la CNB y están a resguardo en custodia con la entidad colectiva de custodia que es Caja de Valores. Bueno, acá en este cuadrito básicamente es la operatoria de un fondo de inversión. El fondo de inversión tiene 3 componentes básicamente, aparte de la Comisión Nacional de Valores, tiene la sociedad gerenta, que es la que define las características que tiene ese fondo, es la que toma la decisión de en qué invertir, es la que calcula todos los días el valor de la cuota parte y es justamente el nexo entre la Comisión Nacional de Valores y los cuotapartistas. Y después está la sociedad depositaria, que es la que hace las operaciones. No es lo mismo la sociedad gerente que la sociedad depositaria en los términos éticos y sobre todo funcionales. La sociedad gerente pone, digamos, la visión y crea, digamos, el marco, pero lo que ejecutan es la sociedad depositaria, que no es la misma persona jurídica que la sociedad gerente. Son 2 empresas distintas. Por ejemplo, una sociedad de bolsa que tiene una sociedad gerente de fondos de inversión como Balance, tienen personas jurídicas diferentes. Es la sociedad o al agente de liquidación y compensación Balance, y después está Balance, sociedad gerente de fondos comunes de inversión. Y la sociedad depositaria, en este caso, Balance, como muchos de los fondos comunes de inversión, utilizan al banco de valores. Entonces, la sociedad depositaria es la que liquida todos los días las suscripciones o los rescates que tenga. Liquida y custodia los valores que integra, cobra las rentas, las amortizaciones y dividendos que pagasen los activos que tengan incluidos en ese fondo de inversión y es el que lleva el registro de cuotapartistas para darle justamente validez en la información que le da al inversor. Y ahí, como dice abajo, la sociedad gerente de fondos de inversión no tiene acceso al dinero invertido ni a los valores del fondo. El que liquida el dinero a última hora del día es la sociedad depositaria. Este, por ejemplo, es la pantalla típica de lo que es un fact sheet o un informe que generalmente los fondos comunes de inversión publican semanalmente, más allá de que la información todos los días la tienen que publicar en sus páginas. Generalmente un informe más detallado lo publican una vez por semana. Este es un fondo de Balance que se llama retorno total. Generalmente tienen estos elementos, un informe de un fondo de inversión, que es cuál es el objetivo, cuál es la política de inversión que tiene el fondo de inversión, ponen cómo es a grandes rasgos la composición de la cartera. Acá vemos que tienen bonos en pesos, bonos que ajustan por ser, tienen una parte en acciones. Este es un fondo de lo que se denomina renta mixta. Hoy hablábamos de la renta variable, que los activos que integran la renta variable básicamente son acciones, y los de renta fija que básicamente son los bonos. Este combina los dos. Es un fondo para un inversor conservador tirando ya para agresivo. O sea, es una persona que, fíjense que la información estadística del fondo tiene 89 meses positivos desde la creación de este fondo, tiene 21 meses negativos, el mejor rendimiento mensual que tuvo fue del 59,94%, o sea, en un mes, en esos 89 meses que ganó, uno de esos meses
pero tuvo un peor rendimiento mensual en uno de esos 21 meses negativos, que fue de un 34,47%, con lo cual una persona que justamente puede llegar a ganar y a perder en este tipo de porcentajes tiene que ser, por supuesto, no conservador y de los moderados, los que ya van cambiando de perfil a agresivos. El rendimiento promedio que tiene mensual, el rendimiento desde el inicio, acá estamos hablando de justamente más de 100 meses, o sea, estamos hablando de esa cantidad de tiempo, con lo cual acumulada tuvo esa rentabilidad, y después datos técnicos como el valor de riesgo cada 10.000 pesos y la volatilidad cada 21 días que se anualiza. Después la información del fondo, que en este caso no se ve tan bien para que pueda entrar en el flyer, es la fecha de inicio, el tipo de fondo, qué patrimonio administra en dinero, cuál es la tasa de rendimiento esperada, cuál es la inversión mínima y qué calificación le da, por ejemplo, una calificadora de riesgo como Fix en este caso. Este es el mismo ejemplo, pero les puse un fondo de Estados Unidos. Les puse un fondo de la administradora más importante en términos de administración de dinero, que se llama BlackRock. Es un fondo muy conocido en Argentina por las personas que siguen los temas financieros, porque es de los que siempre están demandando, o por lo menos con bonos argentinos en sus carteras, y a raíz de los hechos históricos siempre tienen que empezar la pulseada con el gobierno de turno para poder reestructurar parte de esos bonos. Esta información es muy parecida, con las diferencias del caso. Básicamente ellos lo ponen de una forma un poquito con más información, pero básicamente les quería mostrar la composición del informe mensual o del informe semanal o del fact sheet, cómo está conformado. Bueno, esto ya entrando más finamente en lo que se ve todos los días de información para la gente que trabajamos en el mercado financiero y también para los inversores que les gusta leer esto, es un reporte diario. Esto es una hoja típica de las que nosotros mandamos a nuestros clientes a la mañana, donde la primera hoja básicamente es el monitor de los mercados de los más importantes. En Estados Unidos, los 3 mercados más importantes es el Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 empresas más importantes por capitalización que tiene Estados Unidos. Nasdaq, que es el índice de todas las empresas de tecnología, y el Dow Jones, que es el índice de todas las empresas industriales en Estados Unidos. Luego las bolsas de Europa, el FTSE en España, el Eurostock, el DAX en Alemania y el CAC en Francia. En Asia, las bolsas de Japón y de China, las de Latinoamérica, las más importantes, obviamente la de Brasil y México, y en menor medida la de Chile, y nosotros, el Merval. La parte de commodities, el petróleo de Texas, el WTI, el Brent, el gas, cobre, estos son básicamente los commodities más importantes: cobre, oro, plata, soja, trigo y maíz, y luego las monedas: euro, libra esterlina, yen, franco suizo, dólar australiano, yuan, y los pesos, tanto chilenos, mexicanos, argentinos, o el real. Y después ven las columnas a su derecha, donde les ponen la variación diaria, la variación que tienen mes a mes, y la variación que tienen de lo que se llamaría el year to date, que es desde el 1 de enero hasta el día anterior al informe. Este informe es de antes de ayer, por ejemplo, para que tengan idea. Acá ven en la parte de commodities, por ejemplo, que es el sector más verde en todo el año, el petróleo recuperando lo que perdió el año pasado. ¿Se acuerdan? Capaz que alguno leyó que en algún momento el rendimiento del petróleo el año pasado fue negativo. Había tanto petróleo que no se podía, había lugar físico para poder guardarlo. Bueno, en el caso de los commodities de granos, que es la parte de abajo,
el boom de la soja, del trigo y del maíz. Acá se ve cómo impacta también en eso. Y obviamente lo relacionado con las bolsas se plasma todos los días en este tipo de informe. Esto es un informe que nosotros sacamos semanalmente, nosotros lo denominamos Balance Weekly, Balance semanal. Básicamente les puse estas dos pantallas para que vean el tipo de información que se trata de brindar, información técnica, sobre todo en algún tema actual o donde a priori preocupa bastante lo inmediato, y siempre acompañado de gráficos y de números. Bueno, volvemos a profundizar un poquito el tema de lo que es la renta fija, lo que le decía. La renta fija es lo que tiene el interés asegurado o prometido. Generalmente, como dijimos, es en bonos y obligaciones negociables. El préstamo que le hago a una organización, que puede ser obviamente el Estado o una provincia, o en el caso de una empresa privada, una obligación negociable. La renta fija me promete a mí que me va a pagar un interés que técnicamente se llama cupón de renta. Generalmente lo pagan cada 3 meses, generalmente lo pagan cada 6 meses. Eso está en el prospecto de la emisión, donde están las condiciones, cuándo va a vencer, qué tasa de interés me va a pagar y qué periodicidad va a tener ese cupón de renta. Siempre los bonos generalmente van a estar ligados a los países y a las empresas, y las obligaciones negociables van relacionados hacia las empresas privadas. Por ejemplo, este es el gráfico de antes de ayer, para que vean, de uno de los bonos que el año pasado reestructuró el gobierno argentino. Este bono, ustedes van a ver que para el 10 de septiembre del año pasado empezó a cotizar. Y fíjense cómo a lo largo del tiempo, y debido a las cuestiones macroeconómicas, políticas, llega al punto que arranca este año en este nivel. O sea, valiendo casi $53 que valía este bono, por decirlo a grosso modo, como en el 2021, cuando arranca el año, ya vale $41. Y así sucesivamente hasta el día, esto es hasta antes de ayer, que el bono valía casi $35. O sea, perdió $18 sobre 53 exactamente en 6 meses. Acá es donde uno empieza a ver de otra forma las cuestiones que a veces dice, ¿por qué pasa esto? ¿O por qué se llega a esto? Bueno, justamente en los gráficos hay fechas, momentos que obviamente son importantes, en este caso de corto tiempo. Se lo mostré para que vean la diferencia. En el gráfico anterior era un tema de precios, iba cayendo de precio. Cuando el bono cae de precio, el rendimiento es mayor. Justamente cuando un bono dice que rinde mucho es porque vale poco. Pero acá es el caso inverso, que es el bono del Tesoro americano, lo que se denomina una de las inversiones más seguras del mundo, el bono de 10 años. Y acá, en vez de precio, es rendimiento. Entonces, si el rendimiento es menor, es porque el precio sube, a diferencia del caso anterior. Acá veíamos precio que va cayendo. Entonces, el rendimiento es mayor. Lo que pasa es que, como en finanzas, cuanto mayor es el rendimiento, mayor es la posibilidad de riesgo. Acá no, acá es al revés. Como el rendimiento cae, es justamente porque el precio está subiendo. La estructura del bono, justamente el flujo de un bono, a mí me asegura, para esas personas que necesitan tener siempre una entrada determinada de dinero, saber que cada 6 meses, cada 3 meses, voy a entrar, de acuerdo al rendimiento que tiene ese bono, cuánto dinero me va a entrar. Ahí es donde ya empieza a tener un poco de sentido la ingeniería financiera sobre un activo. Ahí no dependo todos los días de que abro el diario, abro la compu, veo
las páginas de los diarios financieros y veo cuánto valen las acciones o cuánto vale el bono si lo quiero vender. Acá ya es algo que está relacionado al rendimiento, independientemente del precio. Una cosa es lo que vale en el mercado y otra cosa es cuánto me paga de acuerdo a qué cantidad tengo de nominales. Nominales se le dice a cada uno de esos bonos o cada una de esas obligaciones negociables. Este es un gráfico de una consultora muy importante de Argentina, 1816, donde ponen los precios que valían los bonos de la reestructuración de la deuda, en este caso los bonos globales, que se denominan GD. En septiembre del 2020, como veíamos en el caso del otro bono, al precio que arrancan y al precio que valen hoy. O sea, la caída de los precios es terrible, con lo cual una persona, si quería vender estos bonos, bueno, tiene que pensarlo muy bien, porque la caída es muy fuerte, pero como pasa en otros órdenes de la vida, se puede estar peor y pueden llegar a caer más. Con lo cual las decisiones a veces son mucho más difíciles tomarlas. Esta pantalla es del sitio de la terminal Bloomberg. Bloomberg es la plataforma más importante en todo el mundo de información en línea de todos los activos del mundo. Acá lo único que dice es tomar en cuenta eso que le decía recién. Cuanto más rinde algo, más peligroso es. Un bono como este de Argentina, que vence en septiembre del 30, se llama GD30, acá están los precios, pero la parte importante es esta, el rendimiento que tiene. Un bono, esto fue tomado hace 3 días, este bono está rindiendo un 18% anual. O sea, si yo tengo este bono al 7 de septiembre del 2030 y el emisor pagó conforme al prospecto emitido, a mí me va a haber rendido un 18% todos los años en dólares este bono. ¿Qué pasa? Las posibilidades de que me lo pague, la verdad es como pasa en los últimos eventos, lamentablemente en Argentina, que se reestructuran o no se pagan. Entonces acá es donde ponemos a ver países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como por ejemplo Chile. Un bono de Chile me rinde el 1,7%. ¿Qué quiere decir? Que el precio del bono es muy alto. Si yo lo vendo, voy a ganar mucha plata, a diferencia del bono argentino que me rinde más porque vale menos. Fíjense, Perú me rinde 2,4, Colombia 2,9, Brasil me rinde 4, pero fíjense países del Kenia, Egipto, Turquía, Nigeria, Pakistán, Ucrania, Ghana, Angola, y el único que nos gana, no nos gana, estamos ahí con Sri Lanka. O sea, Kenia rinde un 5%, Nigeria rinde un 6,2%, Angola rinde 8,2%. O sea, nuestros bonos duplican el riesgo de estos países. Esto es justamente lo que los analistas financieros vemos para tomar decisiones para nuestros clientes. O advertirle a nuestros clientes que lo que quieren hacer tienen implícito este nivel de riesgo. Esto es más o menos parecido, pero en un gráfico. Los bonos argentinos desde junio hasta marzo de este año. La línea amarilla, los bonos argentinos que arrancaron en septiembre, los nuevos bonos de la deuda. Fíjense el rendimiento, casi cercano al 20%. Y acá ven los demás, Costa Rica, Camerún, Gabón, Ecuador, Sri Lanka, El Salvador y Angola. Fíjense, Camerún rinde casi un 6%, contra los 19 casi que rinde el promedio de todos los bonos argentinos. Y la otra cara son los 4 de los países más importantes, Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Alemania. Lo que rinden 2%, 1,5%. En el caso de Alemania, con tasa negativa. O sea, estás por sobre la par, como se llama técnicamente, te pagan más de lo que invertiste en el momento que fuera, salís con ganancias.
Esta es una pantalla de información sobre los bonos corporativos, con toda la información que se la puse a modo de muestra, para que sepan qué empresa es la que emitió, cómo se busca por la abreviatura, el ticker, en qué sector está, los precios de los bonos, qué variación diaria tienen, la rentabilidad, la fecha de pago de los cupones, el vencimiento, etc. Y esto es algo parecido al gráfico anterior del rendimiento, pero para los bonos corporativos o las obligaciones negociables. Acá están las abreviaturas de las empresas. Por ejemplo, AISA, que es la empresa de aguas y saneamientos ambientales, está rindiendo casi un 50% en dólares. O sea, el nivel de riesgo de que AISA no pague o reestructure es de esta magnitud. Y después empresas más importantes como Arcor, acá abajo, o Tecpetrol, o PAE, Pan American Energy, que rinden menos porque hay más certezas de que puedan pagar, hacerle frente a sus compromisos o de no reestructurar. Vos sabés, Evaristo, te consulto, a veces los clientes cuando nos consultan con respecto a los rendimientos de las pólizas de vida con ahorro y retiro, y les hablamos de un 6%, un 5%, incluso que tienen por ley que dan una garantía, ¿no? Del 2%. A veces nos hablan como que bajo rendimiento. Y cuando uno ve, ¿no? Países más serios, que hablas de un 1, un 1,5, un 0 o hasta un menos o por abajo, ¿no? Pero qué increíble, qué vara alta tenemos nosotros de lo que tiene que ver el rendimiento de los productos en dólares, ¿no? Cuando en el resto del mundo esto no ocurre. Es que está tan ligado al riesgo. Este mes, en particular en Estados Unidos, hubo una corrección muy fuerte en las acciones, un poco porque como los precios de las acciones, sobre todo las tecnológicas, estaban tan altos a niveles históricos, recuperaron, por ejemplo, más del 20%, además de la pérdida que tuvieron casi del 30% en marzo del año pasado cuando empezó la pandemia. Imagínate, o sea, los rendimientos son realmente muy altos. Pero además, eso produjo que la suba de la tasa del bono del Tesoro americano subiera 0,15%, pero eso absorbió tanto dinero que mucha gente se refugió momentáneamente en comprar bonos del Tesoro para no perder capital ni ponerlo a riesgo, y ese 0,15 justamente hizo que el mercado accionario también repercutiera en baja simplemente por mover un 0,15 de rendimiento. Es algo realmente impresionante comparado con los niveles de tasa que nosotros manejamos en Argentina. Y es exactamente algo parecido si esto lo extrapolás a pesos. Bueno, vamos por la última parte de lo que es el sector de la renta variable, que es la parte de las acciones. La diferencia entre las acciones y los bonos básicamente es que yo teniendo una acción, de acuerdo a qué tipo de acción tengo una partecita chiquitita o más importante de una empresa. Es como que, entre comillas, puedo ser el famoso accionista. En el caso del bono, soy, digamos, acreedor. No es lo mismo, la figura es totalmente distinta. Por ejemplo, les hago un caso que capaz que lo conocen. Hay un inversor y uno de los especialistas más importantes del mundo financiero en Estados Unidos que se llama Warren Buffett, que generalmente todo su capital y su patrimonio lo hizo en acciones, pero actualmente su cartera de inversiones es tan importante que es el accionista mayoritario de Apple. O sea, ni Tim Cook ni ninguna de sus accionistas principales tienen tanto cantidad de acciones como tienen Warren Buffett ahora de Apple. Él diseñó su estrategia para este año justamente en posicionarse fuerte con Apple porque entiende de que le va a dar un rendimiento importantísimo y empezó a comprar de manera impresionante a tal punto de que es el principal accionista de Apple. No tiene poder de decisión en la junta, en el directorio ejecutivo, pero sí tiene la posición más importante en acciones ordinarias.
generalmente las acciones, además de venderlas y de comprarlas, cuando las mantengo en un tiempo determinado, pagan lo que se llaman dividendos, que es cuando cierra el ejercicio contable la empresa, la ganancia que tiene, dice, yo le voy a pagar a todos mis accionistas por cada acción un determinado monto. Algo que muchos inversores buscan porque es una especie de, entre comillas, asegurarse un rendimiento a lo largo del año teniéndola en custodia esas acciones. Bueno, este es el panel de las acciones acá en el Merval, lo que se llama el S&P Merval, y las denominaciones de los tickers de cada acción del panel más importante de los tres. Esta es, por ejemplo, la acción más importante en volumen en el que se opera todos los días, que es Galicia, el Grupo Financiero Galicia. Este es un corte tomado entre octubre del año pasado y hace un par de días, donde está muy clara la volatilidad que tienen las acciones argentinas, mucho más que en otras bolsas. ¿Este es el fondo FIMA de Galicia o es una acción de Galicia? No, esa es la acción del Grupo Galicia. FIMA es la sociedad gerenta de fondos de inversión. ¿Viste cuando hoy explicaba que Balance tiene su fondo común de inversión y es la sociedad gerenta? Bueno, la figura legal de FIMA es ser la sociedad gerenta del fondo de inversión de Galicia. Pero la acción es del Grupo Financiero Galicia, de todas las empresas que lo componen. Este es, por ejemplo, para que vean lo que es la acción de Tesla. Una de las acciones más conocidas últimamente, de las más operadas en el mercado de acciones de Estados Unidos. Fíjense cómo, acá hice un corte desde el año 2014, cómo viene el precio prácticamente no tiene variación. Y el despegue de Tesla empieza casualmente pre-pandemia. Empieza desde un promedio de 52, 53 dólares, pasa a un promedio de 180 dólares. Baja, acá en marzo es muy notorio con el tema del COVID, y automáticamente empieza a restablecerse un poco la economía de Estados Unidos, más la fiebre de los proyectos que tiene Tesla, hace que muchos inversores confíen en que Elon Musk es una especie de profeta que viene a presentarnos ahora media hora un mundo distinto. Así que fíjense lo que sube desde casi los 80 dólares que llegó a estar en abril a casi los 900 dólares que llegó a tener en enero. Impresionante. Acá en Argentina, dentro de las opciones de inversión, uno puede comprar no acciones de Tesla, pero puede comprar los certificados de depósito de las acciones de Tesla en pesos. Se llaman CDRs. Uno los compra en pesos y los vende en pesos. Y es una forma de, estando en pesos, seguir en dólares para que no se me deteriore el tipo de cambio, ya que si sube la acción de Tesla, el formato del CDR va a copiar esa suba. Acá fíjense cómo en pesos tiene el mismo comportamiento Tesla. Esto está expresado en pesos. Y por último, que esto lo voy a pasar muy rápidamente porque esto es muy complejo, pero es lo que se llama los derivados, que es, yo en el futuro le pongo un precio a algo, sin saber si va a valer o no lo mismo. El ejemplo más claro es el dólar futuro, que últimamente se hizo conocido justamente por las causas donde está la vicepresidenta imputada junto a otros funcionarios de la administración anterior, que es, yo compro un tipo de cambio sin saber cuánto va a valer. Entonces el mercado todos los días me dice que la expectativa
del dólar, en este caso siempre es el dólar mayorista, el oficial, sin los impuestos, el dólar que se opera para los importadores. Ese dólar todos los días va a tener una variación. Entonces, como yo compré una cotización que va a cerrar el último día del mes donde yo lo compro, todos los días cambia, a favor o en contra. Entonces a mí me da la posibilidad de que si yo importo ropa, importo tela, y a mí el pedido me va a llegar en agosto, yo tengo una forma de cubrirme que si el dólar se me va, yo tengo algo para poder amortiguar que si esa suba se produce, yo tenga una cobertura para que no me impacte y que yo tenga que sacar dinero de mi bolsillo para hacerle frente. O viceversa. Yo creo que el dólar está muy alto y creo que la expectativa que agosto es que baje de precio. Entonces, en vez de comprar un contrato de dólar futuro, vendo, hago una operación a futuro. Es muy compleja, pero se los comento básicamente con este ejemplo. Después existe esto exactamente lo mismo para los granos en el campo, para la soja y para el petróleo. Acá lo puse como para que vean que es un futuro, es un acuerdo para comprar o vender un determinado activo en un momento específico en el futuro. Son contratos estandarizados en cantidad y en calidad, se negocian en los mercados. Su principal finalidad es reducir los riesgos asociados a las características del subyacente, y su liquidación puede ser con la entrega del activo o mediante diferencias diarias de cambio, obviamente controlado también por la CNB. Esto es una pantalla de lo que es el mercado de futuros, en este caso de dólar futuro. Se lo muestro también. Y en definitiva, ¿qué nos puede afectar con las inversiones? Los problemas financieros propios y externos, como por ejemplo, en el caso de tener un bono o una acción de una empresa, el desempeño de la empresa, los monetarios asociados a la inflación, los regulatorios, que pueda salir con alguna medida del Banco Central o la Comisión Nacional de Valores, los sociales, por supuesto, los ambientales, en los casos de empresas que tienen juicios de contaminación, ni hablar en los casos de cambios políticos. Y hay la última parte, que se los mencionaba al principio, cómo puede hacer una empresa para financiarse en el mercado de capitales. Puede descontar cheques. Ahora, afortunadamente, los cheques físicos ya cada vez van quedando más en desuso. Están los e-checks. Puede también una factura de crédito electrónico negociarla, un pagaré, o sacar una colocación de deudas, como les decía, cuando sacan las pymes, una obligación negociable. Generalmente, la figura de la sociedad de garantía recíproca, o más conocida como SGR, es una figura, son empresas que están en el mercado financiero que garantizan que si no puede hacerle frente una empresa para pagar un cheque o una factura de crédito electrónica o un pagaré, la sociedad de garantía recíproca responde, con lo cual en el mercado está muy, muy bien aceptada la figura de la SGR porque avala que el cumplimiento del pago se va a realizar sí o sí en 72 horas máximo. Para eso la SGR le cobra una comisión a la empresa para que tenga la garantía de que si yo tengo un cheque de un tercero y el tercero no paga el cheque, a mí en el mercado me van a responder justamente porque se hace cargo la sociedad de garantía recíproca y luego ellos se encargan de gestionar la cobranza de ese valor que no se pagó. Déjame acá, Eva, hacer un comentario impositivo más que nada, porque las SGR, Sociedad de Garantía Recíproca, para la FIP, sirven como una deducción especial. Así que para aquellas personas que inviertan en una SGR, la FIP te permite deducir el capital, no los intereses ganados. Entonces, y generalmente eso no tiene tope, es el 100% del capital, y eso ayuda muchísimo a bajar la base imponible de impuesto a ganancias. Dato que se conoce poco, ¿no? Pero bueno, digo, si alguno de ustedes, para el que paga ganancia o están frente a un cliente, nosotros que asesoramos también en ganancias en algún punto, cuando le contamos que los seguros de vida y retiro
sirven como deducción. Esto bueno, lo hemos visto en un taller que he dado yo, que las SGR también te sirven como una deducción que la FIP permite, así que como dato de color nomás. Totalmente. Muy acertado el comentario. Básicamente, los tres grandes grupos de los cheques para poder descontarlos en el mercado de capitales son los avalados, que es justamente los que avala una SGR, los garantizados, justamente los tienen la garantía sobre el mercado, lo pone el agente que opera ese cheque, y los no garantizados, que generalmente son cheques de primera línea de empresas, como puede ser, yo hago un trabajo interno para YPF o para Arcor, un cheque emitido de YPF, de Arcor, de Telecom, de Toyota, de una nómina larga de empresas, no necesitan garantía. Se supone que esa empresa es tan importante que no hay casi posibilidad de que suceda el no pago de ese valor. Estas son algunas de las sociedades de garantía recíproca, las puse básicamente a modo de que sepan algunas, pero hay muchas actualmente en el mercado. Y por último, que se puso de moda justamente porque pueden hacerlo sin intervención de una sociedad de garantía recíproca, que es la factura de crédito electrónica, que es ni más ni menos que en vez de que a mí mi cliente me dé un cheque, yo ya con la factura que presento en el aplicativo de AFIP, ya tengo posibilidad de que en 30 días, si no me responde ante el pago esta empresa, la cual me debe el dinero, yo pueda gestionar esa factura en el mercado como si fuera un bono o una acción. Entonces ya la puedo descontar tranquilamente. Es un proceso muy simple y ágil, donde lo único que hay que tener es la presentación de la factura en el aplicativo de la FIP y una cuenta comitente en una sociedad de bolsa o una LIC para poder negociarla una vez que se cumplen esos 30 días en el caso de que no responda el llamado del aplicativo de la FIP, o antes de los 30 días se aceptan las condiciones de la factura. ¿Qué ejemplo tendrías de factura electrónica para hacer lo mismo, sos un proveedor de Carrefour, le vendés galletitas y tenían una modalidad de pago de 30, 60, 90, entonces vos la factura ya la podés descontar en el mercado sin tener que esperar esos términos de pago. Eso no lo sabía. Generalmente las empresas grandes se financian con sus clientes. Te dicen a vos, te pago en 30, 60, 90, 180, y te dan el valor recién para esa fecha, o directamente lo que es peor, te lo entregan recién esa fecha, al día te dan el cheque. La condición de pago ya te la pusieron, pero vos ni siquiera tenés el cheque para poder descontarlo. Con la factura de crédito electrónica, no solamente que no te dan el cheque, sino que al cargarla en el aplicativo de AFIP, ellos tienen la obligación de responderte en 30 días. Si no te responden, al día 31 ya es un título ejecutivo que lo pueden negociar en la bolsa. Bueno, espero no haberlos ametrallado de información. Creía hacerlo de una forma bastante pedagógica, sin hablar de tantos tecnicismos, apelando un poco a los gráficos como para ver algunos casos concretos y cómo uno ve en el día a día algunas cuestiones que, más allá de que cada uno está en su profesión, pero si uno se empieza a empapar en estos temas, no es muy complejo, por lo menos empezar a entender algunas características de las cosas, más allá que después cada tema tiene su particularidad. Claramente esto no es para que nosotros vendamos, sino simplemente que sepamos que tenemos un acuerdo dentro del broker con Balance, pero el que se encarga de asesorar y de contactar a tu cliente o a vos si lo necesitas es justamente Evaristo. Evaristo es la cara visible de Balance, el ejecutivo de cuenta que tenemos
justamente con nosotros, y contanos, Eva, cómo habría que hacer si algún productor necesita o está interesado, por supuesto, en generar una inversión propia, o si quiere acercar a un prospecto, a un cliente hacia una inversión de Balance, ¿cómo sería el procedimiento con vos? No, mira, actualmente, y por estas cosas que hablábamos hoy antes de arrancar la presentación, este cambio, como les pasa a ustedes en el mundo de los seguros y en otros rubros también, se ha vuelto bastante dinámico, con lo cual la apertura de una cuenta comitente, tanto para una persona física como para una persona jurídica, a pesar de que para la persona jurídica tiene que presentar una documentación distinta y un poco más completa, es bastante ágil, simple y todo, por supuesto, es digital. Nosotros, como trabajamos con tu consultora, Ale, siempre la relación para nosotros, tanto de un colega tuyo como de un cliente tuyo o un cliente de un colega que opera en tu consultora, es atendido por mí. La forma de trabajar, en mi caso ya lo era antes de la pandemia, pero trabajando de esta modalidad de home office es realmente de todo el día, y cuando es todo el día es desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, que es cuando las personas tenemos tiempo de hablar temas un poquito más tranquilos que durante el día por las actividades en particular de cada uno, y sobre todo con las noticias, o anticipándonos o hablando sobre la posibilidad de no hacer tal cosa justamente por la noticia ya conocida. Uh-huh. Ok, yo le vamos a dar, voy a poner en el grupo nuestro de WhatsApp el contacto de Evaristo para quien quiera justamente llamarlo, contactarlo para hacer algo personal, o por supuesto si aparece algún prospecto que ustedes entienden que da para, como dije al principio de la charla, para una inversión en corto plazo que nosotros no podemos darle esa posibilidad porque nuestros productos son de mediano y largo plazo, para quedar bien con ese cliente y fidelizarlo, decimos, mira, nosotros tenemos un acuerdo con Bueno, Balance, vamos, yo me voy. que es uno de los agentes más importantes de la bolsa de la bolsa argentina, bueno, y te contactó con el ejecutivo de cuenta que te va a asesorar de manera profesional. Y le diríamos a este Evaristo y él se va a encargar justamente de darle el mejor servicio y, bueno, de ofrecerle lo que le convenga al cliente. Sí, por suerte, tanto en lo personal y en la estructura de Balance, nosotros podemos darle soporte no solamente en el asesoramiento, sino en la operación puntual, pero en todo el recorrido a un cliente físico o jurídico para operar con una cuenta en Argentina o en Estados Unidos. Nosotros, el cliente no tiene que hacer absolutamente nada más que tener una cuenta bancaria en Argentina y otra cuenta bancaria siempre al mismo nombre, si desde la empresa o a título personal, en cualquier otro país, para que si él desea que sus divisas, el dólar cable que hablábamos hoy, no quiere que ingrese en Argentina y que se quede en su cuenta bancaria del exterior una vez realizada la operación de venta de la inversión que hizo, nosotros se lo hacemos y en un plazo de 24 a 48 horas es todo el circuito, tanto de ida o de vuelta, es muy ágil. Por supuesto que la persona o la empresa tiene la posibilidad no solamente de ver la posición y las operaciones de la cuenta local, sino de la cuenta en Estados Unidos con su usuario. Es muy simple y eso se valora mucho porque lo que se llama en la jerga el delivery de las operaciones, tanto internacionales como locales, se valora mucho no tener que estar generalmente pivoteando con 2 o 3 estructuras diferentes. Nosotros operamos realmente muy aceitadamente y sobre todo ágil en los tiempos que corren hoy, con lo cual la oferta para tus colegas y para los clientes de la consultora y de tus colegas, por supuesto, es exactamente esta que se la podemos ofrecer. E incluso si en algún caso puntual, por la calidad de cliente que tienen y la relación, amerita que soliciten un arancel diferencial para alguna operación, por supuesto que la idea es tratar de satisfacer al cliente. Nosotros, como lo hacemos con Alejandro, y es lo que le propongo, la idea es sumar
una cuestión cualitativa en la relación que tienen ustedes con su cliente. O sea, no es complicarle a ustedes la vida para que tengan más trabajo, ni tampoco que tengan que estar, digamos, ver cómo ustedes tratan de pensar por la finanza de sus clientes. Esto es decir, en otras palabras, en lo de Juan, Pedro, María, Sonia, yo encuentro un valor agregado que me simplifica y que me da más servicios. Eso, en definitiva, es lo que nosotros podemos aportar en esta sinergia de trabajo. Por supuesto que lo que tenemos todas las personas que nos dedicamos al mercado financiero y sobre todo a los mercados regulados, es que todo lo que le decís al cliente, todos los clientes lo pueden comprobar porque todo es de cotización pública. Con lo cual, si vos le decís que el bono se lo compraste a 43, 44, sabe que el bono lo puede ver en pantalla a ese precio. Que la acción de Galicia sube o baja, lo ve en tiempo real. Que el dividendo que paga Apple se mete en Yahoo Finance y ve el prospecto y sabe cuánto paga anualmente el dividendo que paga Apple. O sea, eso es son todos mercados regulados y de cotización pública. Y los fondos de inversión lo mismo. Lo que hacen es ver en pantalla el corte de la cuota parte del día anterior, y si quieren un informe, saben que todas las semanas, en el caso de los fondos locales, lo publican, y en el caso de los fondos internacionales, los publican una vez al mes. Pero todas tienen sus páginas con los valores de acuerdo a qué fondo tienen. De acuerdo. Eso es una gran garantía para trabajar mucho más relajado en ese sentido. Sí, quería ya para cerrar y no sacarte más tiempo, y gracias, Eva, por tu espacio, No, por favor. decirle que más allá de que Evaristo está siempre dispuesto y siempre te va a responder cualquier inquietud, cualquier duda, también la operatoria con Balance es muy fácil. Yo que opero también a nivel personal con ellos, te bajás una aplicación en el celular y él te explica cómo comprar y vender, hacer las inversiones, hasta comprar, incluso vender dólares. Tiene algo muy particular, también Balance, que siempre está un puntito siempre más abajo para la compra de dólares, y Evaristo realmente la tiene muy clara, así que hoy operar en la bolsa, lo que uno antiguamente tenía a su agente de bolsa, o llamaba, o parecía que había que tener mucho dinero para hacerlo, hoy la realidad que es todo más fácil, todo virtual, y teniendo una persona que realmente es confiable y tiene trayectoria, eso también te da tranquilidad al momento de confiarle tus ahorros. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta, alguna duda para... Mira, para a mí las preguntas que hayan, por supuesto, no tengo ningún problema de tiempo, y la verdad es que, como te dije, Ale, es como si estuviéramos en forma presencial en una mesa redonda, totalmente en una charla como las que pueden tener ustedes cuando se juntaban o tienen generalmente ahora vía Zoom. Así que la pregunta que quieran y que más o menos consideren que sea importante para ustedes, quedo para responderlas, y también la pueden escuchar los que la quieran. Bueno, hagamos un espacio de preguntas y dudas si es que las hay. A ver. Veamos también el chat por las dudas. Ok. Lo que se llama cuenta comitente es la cuenta a través de la cual yo transfiero o recibo de Balance la inversión realizada. Es la cuenta que a vos te posibilita acceder a comprar y a vender un activo en los mercados. En este caso, en el mercado de BIMA, en el caso de los contratos de derivados, en el contrato a término, en el mercado a término. Pero una vez que vos realizás la compra, vos ya tenés en custodia, en la caja de valores, lo que compraste, o en el caso de los fondos de inversión, te lo custodia la sociedad depositaria, y una vez que realizás la operación inversa, la venta en el caso de un activo, o el rescate en el caso de un fondo de inversión, te vuelve nuevamente a la cuenta comitente, y vos de ahí volvés a decidir si reinvertís en otra cosa o te lo transferís a tu banco. Es una cuenta contable, no monetaria. ¿Cómo? Es una cuenta contable, pero no monetaria. Claro.
Porque lo que tengo no es plata, sino acciones. No. Hasta que compras tenés plata, tenés dinero. Una vez que compraste, tenés un Claro. activo. Tal cual. Sí. Claro, tengo activo. Gracias. Está muy bien dicho. Bueno, cualquier, por supuesto, consulta a través de Alejandro o si me permiten el atrevimiento, les escribo mi correo. Si tienen alguna consulta, más allá de que sea para un cliente final o simplemente porque necesitan ustedes saberlo, me escriben. Excelente, muy bien. Gracias. Rodríguez. Perfecto. Bueno, Evaristo, gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por transmitir por tus favor, conceptos. Y bueno, también al resto que somos también espacio para siempre que los convocamos por diferentes temas, por lo menos tener la inquietud de venir a escucharnos. Y bueno, por supuesto, siempre todo lo que hacemos es pensarlo para ustedes, para que puedan generar buenos y mejores negocios. Así que les mando un saludo, lindo jueves y buen cierre de semana. Bueno, muchas gracias, Ale, por la hospitalidad y recíprocamente a todos tus colegas, que realmente se nota y se percibe, más allá de la frialdad de una pantalla, que hay buena vibra, buena onda en ese equipo de laburo. Bueno, gracias por todo. Estamos en contacto. Saludos, un placer. Saludos a todos. Gracias. Chao, chao.